Bienvenidos a este nuevo programa. Yo soy Alfred Zamora. Les tengo de verdad que toda la gratitud y todo el cariño por acompañarnos a través de esta plataforma de Facebook, próximamente YouTube también, nuestro sitio web alfredzamora.com, donde vamos a estar compartiendo con ustedes cada miércoles temas que le sumen valor y propósito a tu vida. Creo que sin lugar a dudas estamos ante un momento histórico de la humanidad donde estamos planteando que ya no solamente seamos Homo sapiens, personas pensantes. Por ahí escuché a alguien que decía Homo sentiens, personas que sienten. Creo que ya tenemos que migrar a Homo digitalis, le llamamos hombres digitales. Tenemos que aprender a coexistir con las herramientas y plataformas digitales, porque al final de cuentas, los hombres que somos, sino el puente entre lo virtual y lo material, entre lo divino y lo mundano. Así que este va a ser tu programa todos los miércoles en este mismo horario, que si no me equivoco es 1 p.m. Ciudad de México. ¿Y qué creen? Nuestro invitado de lujo, el padrino de este nuevo programa, es nada más y nada menos que Jacob Amar Rothstein. Él es un israelí nacido en Colombia. Le van a escuchar el acento completamente colombiano. Y es una persona que tengo el placer y de verdad la admiración con él de haberlo seguido desde hace un tiempo atrás. Es una persona que a mi vida ha bendecido muchísimo sumándole valor, con conocimiento, con su opinión personal. Lo pueden buscar en redes sociales como Filosofía Judía, donde él, precisamente como el tema de hoy, nos da una perspectiva, un panorama desde diferentes aristas o pensamientos de los temas que más nos ocupan a los seres humanos en este siglo XXI, en esta nueva normalidad. Desde qué es el propósito de vida, desde redefinamos la felicidad, el amor, la riqueza, la prosperidad, y cómo los sabios de Israel desde siglos antes han podido ofrecernos diferentes respuestas. Entonces, es para mí de verdad un privilegio, un gusto enorme tenerlos aquí en casa en este nuevo proyecto y le vamos a dar la bienvenida a Jacob. ¿Cómo estás? Shalom, Bienvenido. Alfred. Gracias por la invitación. Realmente es una labor muy importante la que haces de elevar el espíritu de las personas, porque espíritu no es, las personas creen que espíritu es un fantasmita dentro del cuerpo, no. El espíritu es nuestra forma de concebir el mundo, nuestra forma de proyectarnos. Me parece que tú en tu página lo haces de excelente manera y con la cabot, como decimos en hebreo. Toda rama. Muchas gracias. De hecho, saben que el otro día estaba pensando, Jacob, qué palabra tan preciosa esta palabra hebreo de agradecimiento, toda. Porque a mí en México me recuerda que toda la bendición, todas las cosas vienen del Creador. Entonces, se me hizo muy interesante hacer esa comparación, ¿no? No, no solo eso, la primera palabra que los judíos decimos al despertar, cada mañana, cuando abrimos los ojos, es decir, gracias. Nosotros les decimos, Modeani lefaneja. Nosotros le agradecemos a Dios que volvimos para un nuevo día, obviamente. Y eso más que nunca toma relevancia porque creo que una de las cuestiones que nos ha dejado en evidencia con la nueva normalidad es que nadie tiene la vida comprada, ni por edad, ni por que hagas o no ejercicio, ni la dieta, o sea, y tener esa conciencia de decir, wow, soy un milagro viviente porque amanecí, o sea, creo que es empezar el día con el pie derecho. Sí, definitivo. También, a, con lo que dices, la frase completa, te lo voy a decir, lo que decimos en la mañana los judíos es, Modeani lefaneja me deja bekayam shehezarta bin ishmati bichem la rabá emunateja. ¿Qué significa? Traduzco porque no sé si todos saben hebreo, pero él dice, agradezco yo delante de ti, Dios, Rey viviente del mundo, que me devolviste el alma y tienes mucha fe en mí. Y como así, Wow. preguntan los sabios, no es al revés, no es que nosotros tenemos fe en Dios y no, Dios confía en que Él nos devolvió el alma, el cuerpo nuevamente un día más, porque Él confía en que nosotros vamos a saber utilizar
esta alma que nos dio, este cuerpo que nos dio prestado. Realmente el cuerpo se nos dio por tierra y se devolverá a la tierra, pero es la idea, que Dios confía en que en verdad hagamos bien las cosas. Wow, eso está increíble, ¿eh? Increíble. Creo o sea, de entrada, despertarte y tomar conciencia de lo importante que eres, wow, o sea, es algo precioso, yo creo. Saludamos a Haisel Gutiérrez por ahí, que nos pone Shalom Ahim aquí con ustedes. Un abrazote, con mucho cariño también a ti. Qué bueno que estés con nosotros y a toda la audiencia, bienvenidos. Estamos platicando con Jacob, o Jacobo podría traducirse en español. Él les platico un poquito más, ya que lo tenemos aquí en casa. Él es una persona muy preparada. Me encanta esta vinculación que tienes, Jacob, desde el tema de agricultura con tecnología, que en mi caso, que he vivido mucho tiempo en Sinaloa, pues somos como le dicen el granero de México y de muchos países, porque desde acá se cosecha muchísimo alimento. Y algo que no sé si sepan los mexicanos, por ejemplo, aquí está una querida amiga, la maestra Gaby Avena. Bendiciones, amiga. No sé si sepan en Sinaloa, pero muchísima de la tecnología que aplican los agricultores viene de Israel. Yo no sabía. Entonces, por ahí quiero, así como te estoy introduciendo un poquito, Jacob, quiero platicar contigo, que nos comentes también este tipo de temas, como, digámoslo así, datos curiosos, porque es increíble cómo una nación en medio del desierto se vuelve una potencia mundial de la agricultura. Está escrito que Israel fue escogido entre las naciones, ¿ok? ¿Cómo lo explican? Mi rabino lo explica de la siguiente forma, y a propósito, las cosas de Torah que yo te diga, no Ujú. es que me lo inventé ayer, es algo que yo aprendí de mis rabinos, mi rabino lo aprendió de su rabino, y su rabino es hasta Moisés. Sí. No es algo nuevo. Realmente, aprovecho acá para los que quieran ver en nuestra página de Filosofía Judía, pueden ver, tenemos una línea rabínica hasta Moisés, que Wow. no se ha interrumpido hasta el día de hoy. En todo caso, ¿qué significa que Dios escogió a Israel de entre las naciones? Significa que los judíos, por razones del destino, fuimos exiliados de nuestra tierra y nos esparcimos por las naciones. Pasaron 2000 años y Dios nos escogió de nuevo y nos retornó a nuestra tierra y mezcló todo. Por eso es que Israel es un país que mezcla muchos conocimientos. Te doy un ejemplo. El ejército israelí. Realmente los judíos nunca fuimos deportistas, éramos más bien músicos y cosas así. ¿Cómo es posible que ahora un ejército tan fuerte? La razón es porque tomamos las técnicas del ejército ruso, del ejército británico, del ejército alemán, polaco, y todo eso se mezcló y de ahí salió el ejército de Israel. Son simplemente conocimientos que trajimos a Israel. Lo mismo ocurrió con la agricultura. La agricultura son técnicas que se desarrollaron en Europa, en Italia se desarrolló, en Rusia, porque en esa época estaba la revolución bolchevique, que estaban en todo el tema de la agricultura, y esos mismos judíos fueron los que llegaron a Israel y empezaron a implementar las nuevas tecnologías europeas en Medio Oriente, y así fue como Israel terminó floreciendo desiertos literalmente. Eh, entonces, esta es una de, digamos, los secretos, es que uno debe saber apreciar las otras naciones y no hay algo, no sé si conoces este concepto, etnocentrismo, que es que decir, no, Ujú. nuestra nación es la mejor y las demás no importan nada. No es así. En el judaísmo nosotros consideramos que todas las naciones aportan a la humanidad, y este es un ejemplo. Nosotros tomamos conocimientos y nosotros los utilizamos en nuestros mismos. Y la idea es que las naciones también hagan eso con Israel, que aprendan de Israel y ellos mismos implementen en su sociedad, que es lo que tú me cuentas que ocurre en tu ciudad natal o en tu zona natal, que toman tecnología israelí, y así es como lograron tener digamos, el título que tú dijiste, el granero del mundo, porque es así, cuando uno se aprovecha de otro conocimiento que existe y uno lo pone y uno lo proyecta en un plano, en el contexto de uno logra, digamos, un éxito mayor. Wow. Y fíjate, esta clase de historia ya nos tocó. Y a mí me encanta esto, de conocer cómo se van suscitando lo que ahora tenemos, el detrás de cámaras y todo el proceso. Y eso está fenomenal. Sin duda, eh,
Una de las cuestiones, como decías tú, que ha destacado muchísimo Israel son sus intelectuales, sus científicos, es toda esta riqueza cultural que le ha aportado a las naciones y que inclusive han aprendido ciertas cuestiones o técnicas como la dialéctica griega, se han enriquecido también y siempre ha sido esa, llamémoslo, esa amistad que ha buscado compartir con las demás naciones, ¿no, Jacob? Definitivamente. De hecho, está escrito en la Torá que Ujú, cuando el pueblo de Israel salimos de Egipto, nuestros antepasados eran esclavos en Egipto y cuando ellos salieron, ellos tomaron el oro y digamos el oro y la plata de los egipcios, está escrito. ujú, ¿Qué pasó? Que este oro más adelante se utilizó para dos cosas. Para algo bueno, para algo positivo, que es crear el tabernáculo, los utensilios del templo, el arca del pacto, pero el mismo oro se utilizó para crear algo negativo, que fue el becerro de oro. Es sí, decir, el oro de Egipto pudo utilizarse para dos cosas. De ahí, nuestros sabios nos enseñan que lo mismo ocurre con el proceso de la redención de Israel, que nosotros estábamos en, digamos, Egipto, estábamos en nuestro exilio, dispersados por las naciones, pero cuando pudimos volver a Israel en 1948, trajimos el oro de las naciones, es decir, los conocimientos de las wow, naciones, las técnicas de las naciones, pero he aquí donde nos ponemos a prueba, si utilizamos este conocimiento de forma correcta o si no. Yo creo que esto es relevante para todas las naciones y yo creo que este también es un puente entre Israel y las naciones, porque, ¿sabes? No es casualidad de que los judíos estuvimos en el exilio por 2000 años. Estuvimos en el exilio, y esto explica el Maral de Praga en su libro Netzach Israel, estuvimos en el exilio para poder hacer ese puente con las naciones, para que realmente seamos un mundo conectado, porque, y esta, mira, piénsalo de esta manera, México, yo acá en Israel, y estamos hablando de temas de Torah, es impresionante, y esa es toda la idea, esa es como la visión de los profetas que decían que desde Sion saldrá Torah, es exactamente este concepto de cómo podemos lo que tú decías, la dialéctica, que en verdad, no sé si conoces el término, la dialéctica histórica de Hegel, que es que la historia va avanzando y se va construyendo encima de otra hasta converger en un punto que es mejor que el anterior. Es exactamente esto. Entonces, está y tremendo. hay los judíos antes de comer alimentos bendecimos. Decimos una bendición, entonces la voy a decir con tu permiso. Adelante. No es que bendigamos el agua porque no somos magos, bendecir es pedir permiso, porque el agua no es nuestra, el alimento no es nuestro, Dios lo da. Y nosotros pedimos permiso a Dios, tomar de su mundo para poderlo utilizar. Mira que ahorita en Occidente hay un boom con el tema del mindfulness, que es esto de estar plenamente consciente, disfrutando el momento del tiempo presente, no de estar afanados en lo que no fue, en lo que pasó, ni en el estrés de qué va a pasar, la ansiedad, sino estar aquí. A mí en lo personal me encanta cómo el pueblo judío tiene su mindfulness haciendo esto que acabas de decir, dándole significado a un vaso de agua, dándole significado a un día cualquiera con el Modea ni Lefaneja, que es estoy aquí delante de ti agradecido, esta bendición que se declara por haber despertado, son cuestiones maravillosas. Quisiera preguntarte, este, ¿qué nos puedes comentar acerca de cómo ve el judaísmo un tema fundamental que es el propósito de vida? Qué nos puedes compartir ahí de diferentes, a lo mejor, perspectivas rabínicas y de filósofos? Excelente pregunta y podría decir que es el tema básico del judaísmo. Todo es el propósito de vida. Es que no, sin propósito no hay vida. Y eso es algo que las personas lastimosamente, especialmente en Occidente, olvidan. Que si uno no tiene un objetivo, entonces hacia dónde uno va. Es como tener una brújula, un mapa, pero y uno no sabe a dónde ir. Entonces, ¿de qué sirve tener una brújula? ¿De qué sirve un mapa? Lo mismo ocurre en la vida. Las personas, especialmente en Occidente nuevamente, piensan que, digamos, la idea es ser millonarios teniendo un yate y un Ferrari. ¿Para qué? La pregunta es ¿para qué? No digo que sea malo, no digo que sea bueno. Digo que la persona tiene que preguntarse ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Para qué estoy viviendo? ¿Para qué
Eso es un concepto extremadamente básico en el judaísmo. De hecho, en este momento empezará, ¿cuándo es? Pasado mañana, el mes de Adar. Es un mes hebreo del calendario hebreo. El mes de Adar, nosotros en el Talmud hay un dicho que dice, Mishenichnas Adar marbim besimcha. Cuando comienza el mes de Adar, agregamos la alegría. Hay otro mes que se llama Av, que dice, en el Talmud dice, cuando se acerca el mes de Av, disminuimos la alegría, porque en el mes de Av se destruyó el templo, pasaron muchas tragedias en el pueblo de Israel. Pero si tú te fijas esta frase, que agregamos alegría y disminuimos alegría, no significa que hay que estar tristes, no. Hay que estar felices, pero en menor medida. ¿Por qué? Porque hubieron tragedias. Mientras que este mes hay que estar más felices de lo normal. Conclusión, siempre hay que estar felices, siempre hay que estar felices. La felicidad es un concepto, no sé si básico, pero obvio. En el judaísmo es obvio que hay que estar feliz, al punto tal, y esto es al tema concreto que acabas de mencionar sobre el propósito de vida, la felicidad en el judaísmo es un precepto, y esto es algo totalmente extraño, porque ¿cómo puede Dios ordenar felicidad? ¿Cómo me pueden ordenar ser feliz? ¿Cómo puede ser un precepto, una ley? Porque yo entiendo que me den la orden de, no sé, guardar el sábado, porque eso es una acción, o ponerme rezar, yo qué sé. Pero ¿cómo me pueden ordenar una emoción? Es como que me ordenen a amar. Muy extraño, ¿verdad? En el judaísmo no es extraño, porque en el judaísmo la felicidad no es un concepto solamente emocional, también es emocional, pero es un concepto que viene a través de la razón, a través de la comprensión. Si uno comprende, a medida que uno se adentra más en la filosofía judía, uno va despejando todos estos temas y uno comprende que realmente la felicidad no es una función de los dígitos en el banco. El banco puede tener más números o menos números, pero la felicidad no es solamente una función de eso, también, pero no solamente, porque si tú te pones a pensar, puede haber un multimillonario, o no, puede haber no multimillonario pobre, puede haber una persona con X condiciones en su vida, X contexto, y ser totalmente feliz, mientras que puede haber otra persona con las mismas condiciones y ser totalmente triste. ¿Qué los diferencia? Entonces, aquí es donde entra la filosofía judía y te explica cuál es el método de realmente comprender no solamente cómo ser feliz, sino tu objetivo es lo que te hace feliz. Te lo resumí, uno de los conceptos más importantes del judaísmo en una frase muy corta. Pero excelente, porque en lo personal, después de haber estudiado diferentes culturas y sus perspectivas de la felicidad, con la que yo me conecté precisamente fue con la visión judía acerca de este concepto tan humano. Y en mi conclusión, la felicidad es un estado del ser. Y es un estado del ser de estar consciente y agradecido con lo que sí hay, con quien sí está. Así la estoy promoviendo por todos donde se muevan. Porque al final de cuentas, como dices tú, o sea, puedo tener $1,000,000 en el banco y saberlo. Pero ese dinero sin un propósito, pues no me hace feliz, porque no tiene una conexión conmigo. Y yo creo que los seres humanos conectamos con lo que nos rodea, sea las personas o sea lo material, porque les damos un significado, un propósito. Definitivo. Quisiera también comentar otro concepto de estos que ahorita nos ha movido mucho, que es el tema del sustento, el tema del dinero. ¿Qué nos puedes compartir en esta área que a muchos hasta les duele el codo, decimos en México, les cuesta? Sí, 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 es un tema muy intrigante porque digamos, por alguna razón, yo creo que la razón es muy fácil de entender, pero por alguna razón, muchos judíos tienen éxito económico. ¿Cómo? ¿Cuál es el truco? ¿Qué? ¿Acaso hay magia o qué? No, yo no creo que es tan difícil de entender, pero te voy a decir la perspectiva, digamos, del judaísmo y a propósito, todo tiene que ver, todo lo que estamos hablando se conecta. Dime qué es mejor y en base al hilo de ideas que vamos. Una persona que
tiene mucho dinero, pero odia lo que hace, a una persona que gana menos significativamente, pero ama lo que hace. O sea, lo que, no sé, habla de los pitufos, no sé, le encanta, tiene un canal de YouTube de los pitufos y le apasiona y con eso hace cierto dinero hablando de los pitufos porque tiene sus followers de pitufos y yo qué sé. Y esa es su pasión. Y si esa persona trabajara en la bolsa de Nueva York, sería la persona más triste del mundo. ¿Qué preferiría una persona racional? ¿Trabajar en la bolsa y ser una persona triste con millones o hablar de lo que le apasiona? Entonces, la respuesta es obvia. Pero lastimosamente en Occidente no se concibe así. En Occidente siguen creyendo que el éxito, la palabra éxito es tener dígitos en el banco. En la filosofía judía no es así. El éxito no es eso. El éxito trasciende a eso. Es nosotros concebimos el dinero como una herramienta para llegar a otro objetivo, bien sea ayudar a la sociedad, a darle gusto a nuestra familia, a darnos gusto a nosotros mismos, pero más que todo, nosotros consideramos que lo material es una herramienta para así transformar al mundo, ¿ok? Por lo tanto, el dinero no se vuelve el objetivo. Y esto es algo en las que las personas caen, que las personas consideran que mi objetivo es llegar a la suma del dinero. Yo tengo que tener un trabajo que me dé tanto dinero. En vez de pensar, ok, yo quiero hacer algo que me apasione y a través de eso tener dinero. Y que el dinero me ayude a seguir haciendo lo que me gusta. Y eso es cambiar la ecuación. Eso es básicamente lo que enseñan nuestros sabios, que nosotros utilicemos lo material para así eh, llegar a la felicidad. Y te voy a decir un dato curioso que tiene que ver con todo lo que hemos hablado. En el judaísmo nosotros tenemos, hay un día que se llama Shabbat, es el séptimo día de la semana que nosotros, digamos, no trabajamos, descansamos, ¿ok? Nos desprendemos de lo material. Cuando se acaba Shabbat, nosotros hacemos un rezo que se llama Abdalá, que es un rezo que prendemos una vela, tenemos un vino, etc. Y en una parte del rezo nosotros tenemos la copa de vino y nosotros miramos el vino y nos reímos, ja, 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 y nos alegramos. ¿Por qué? Cuentan nuestros sabios, un midrash, que el rey David se le decretó que el rey David iba a morir en Shabbat, que él iba a morir en Shabbat. Por eso, cuando si Shabbat se acababa, significaba que él iba a vivir una semana más. Y él miraba la copa y como él veía su reflejo en el vino, él se alegraba. Qué alegría que puede estar una semana más ayudando al mundo. Ahora lo voy a explicar en palabras normales, porque todo esto puede parecer como, ¿qué? ¿Cómo si se le decretó magia? ¿Cómo es esto? Para palabras normales, nosotros debemos comprender que nuestro tiempo acá es limitado y realmente nosotros debemos saber utilizar las herramientas que Dios nos da, porque el vino representa lo material. El viñedo, cuando Noé planta un viñedo, significa que tiene proyección nuevamente en el mundo, etc. Son analogías en el judaísmo. Por eso es que cuando nosotros vemos el vino, nosotros debemos recordar que el mundo material es solo un propósito para nuestra alegría. Y nuestra alegría de por sí tiene un objetivo que es, y así un ciclo, ¿sí me entiendes? Oye, está increíble ese acercamiento acerca del dinero, acerca del sustento, acerca de darle propósito al dinero y no que el dinero nos defina. Vamos a ir más profundamente, ahora hablando de esto, acerca de, platícanos una perspectiva que se te venga a ti en este momento de este mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eh, sí, está escrito, Kamoja. Esta es una de los preceptos importantes del judaísmo, no es el único, hay muchos muy importantes, vale aclarar, porque hay personas que creen que toda la Torah se reduce a esa palabra, a ese precepto, y no. La Torah es mucho más que eso, pero esto es uno de los preceptos importantes. Y la frase completa, si tú lees el versículo completo, es Kamoja, Ani Hashem. Así dice todo el versículo. ¿Cómo es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo soy Dios. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver Dios ahí? Te voy a explicar, te voy a tratar de descomponer la frase. Primero, hay que amar al prójimo. ¿Como a quién? Como a uno mismo. ¿Qué significa? Que si uno no se ama a uno mismo, uno ¿cómo va a amar a los demás? Es como tratar de vender algo que uno no tiene.
Eso no se puede así. Uno primero tiene que entender que uno tiene mucho valor como ser humano. Cuando uno se ama y uno entiende el potencial de uno, uno entiende el valor de uno, ahí en ese momento uno sí puede empezar a amar a los demás, porque si no sería hipocresía, tratar de amar sin amarse. Entonces, primero, ámate como a ti mismo. Ani Hashem, así termina la frase, yo soy Dios. ¿Qué tiene que ver? Que esto no es simplemente algo entre los seres humanos. No es simplemente yo voy a amar a los demás y listo. Esto es un precepto que Dios dijo. Esto no es simplemente trata de amar o ama. Esto es algo que Dios no lo... o sea, es una orden que Dios nos da. No hay que menospreciarlo porque realmente es muy importante. Básicamente es eso. Y hay algo que vale la pena resaltar y es que en Occidente lastimosamente no saben qué significa amor. No saben. ¿Por qué? Porque por cuestiones históricas, yo diría, por la religión lastimosamente ha distorsionado la palabra amor, la religión en Occidente me refiero. La filosofía han distorsionado el concepto de amor, el cine, Hollywood, creen que amor es darse besos y abrazos. No, en la visión judía, la palabra amor tiene algo totalmente distinto, una definición totalmente distinta que no me quiero extender acá, pues no es pero es básicamente eso. Por eso yo recomiendo mucho profundizar en los temas de filosofía judía, por ejemplo, en nuestra página, para realmente entender qué es amor. Si Dios quiere que yo ame y yo ni siquiera sé qué significa la palabra amor, ¿cómo puedo, cómo hago? Entonces, primero hay que conocer los conceptos y luego sí aplicarlos. Esa es la idea. Totalmente. Hay una reflexión que por ahí compartimos, que es la palabra en hebreo para amor es ahabá, y que su raíz literalmente significa dar. Entonces una reflexión es que amar es darse al otro, no es cómo me hace sentir con este tema de lo pasional, de lo romántico, sino es qué te puedo ofrecer. Y yo creo que si desde esa perspectiva le metemos obviamente el tema de la autoestima, o sea, quién soy, descubrirme, valorarme, cuando tú te das cuenta toda esa riqueza que tienes para ofrecer, ahí sí puedes conectar con otra persona y decir, mira, te invierto mi tiempo, te invierto mis palabras, mi talento, dinero, etcétera. Porque pasa algo muy interesante, Jacob, también en la cultura occidental, que cada vez vemos más destruido el pilar de la sociedad, por ahí decía un sociólogo, que es la familia. Vemos que muchísimos padres a raíz de revoluciones culturales de los 50, 60, eh, se justificaron con buscar su felicidad para abandonar a su esposa o a su esposo, a sus hijos, a las empresas que confiaban en ellos. Y creo que, perdón, hemos perdido de vista esta importancia de la continuidad del amor, de que el amor realmente es estar ahí, llamémoslo así, para tener relaciones más cercanas, más profundas. ¿Qué consejos nos puedes compartir? Es muy buena tu pregunta, que también tiene que ver con lo que hemos hablado. Está escrito en la Mishnah, en el Tratado de Avot, que el amor, hay dos tipos de amor. Y a propósito, esto también aplica para la felicidad. Que el amor, eso se dice en hebreo, que significa que hay dos tipos de amor. Amor que depende del objeto y amor que no depende del objeto. Explico. Hay personas que se enamoran de una persona por su belleza, por su dinero quizás, por su X, algún objeto, algo material. ¿Qué pasa? O también la felicidad, que algo material le causa la felicidad, o le causa el amor, o le causa... Entonces, ¿qué pasa? Que si desaparece ese material, desaparece el amor, porque si desaparece, si una persona deja de ser hermosa, si una persona pierde su dinero, entonces ya no lo amo más, porque yo me enamoré yo me enamoré de la belleza, no de la persona, yo me enamoré del dinero, no de la persona. Por eso es que cuando desaparecen
los objetos, me quedo con la persona y eso no era lo que yo amaba. Entonces, por eso la sabiduría del judaísmo nos enseña que no hay que enamorarse de, del objeto superficial, del objeto que no es la persona. Que nuevamente, como te dije, esto es un tema de por sí, es un universo entero. Yo creo que eso es algo que se falla mucho. Hoy en día las personas se aman porque se ha vendido una cultura de la romántica, de cómo algo nada que ver con lo que de verdad debería estar pasando. Eh, definitivamente no, y que esto, como te decía, también tiene que ver con la felicidad. Si a uno lo hace feliz un objeto, ¿y qué pasa cuando ese objeto desaparece? Entonces uno ya no es feliz y es todo, como tú ves, la filosofía judía, todo tiene que ver, tanto la felicidad como el amor, son conceptos que, como yo te mencionaba, vienen a través de la razón. Y a tu pregunta concreta, entonces, ¿cómo se ama? ¿No? ¿Acaso el amor es un sentimiento o cómo? Te voy a dar una analogía. A uno le puede gustar una canción, porque estaba viendo la guitarra, me acordé. A uno le puede gustar una canción por dos razones. La primera, porque me gusta la melodía. Me gusta la melodía, me parece bonito, qué chévere, bailo y listo. La segunda razón es porque uno sea un músico y uno comprende teoría musical y uno sabe de compases, uno sabe de ecualización, uno sabe de escalas, uno sabe de todo, acordes, y uno, entonces están las dos personas. Si la persona que solo le gusta la melodía se pone a escuchar la música y le gusta la melodía, ¿qué pasa cuando escucha la canción por 200 veces, 300 veces? Ya no le parece tan impresionante, ya no le da asco la canción, ya escucharla. Mientras que al experto, él siempre va a apreciar la canción, porque él no simplemente escucha ruido que le gusta, que las frecuencias le parecen bonitas, no. Él comprende la complejidad musical, él comprende que más allá de sonido es algo mucho más complejo. Algo similar pasa con el amor y con la felicidad y con las emociones que la Torah nos enseña, nos ordena, de hecho, a amar. La Torah nos ordena a amar, nos ordena un sentimiento. ¿Cómo tiene sentido? Así tiene sentido, porque uno debe comprender la forma racional de cómo se ama. No es que simplemente, estoy enamorado, tengo un sentimiento, como en las películas de Hollywood. Eso no, así nunca va a funcionar, eso se acaba en 10 años, se acaba, 20 años se acaba. Pero si uno comprende la persona y uno comprende la razón de por qué debería haber amor, etcétera, etcétera, así uno definitivamente logra una perpetuidad en los valores familiares y etcétera. Está tremendo. Voy a hacer tu comentario, pero saludamos a Florencia Gutiérrez hasta Argentina, Laura Ledesma hasta España, José Antonio Arriaga Flores dice Shalom, un gusto tenerlos aquí. Fíjate que un mito que creo que es muy valioso romperlo en este momento contigo, Jacob, eh, es el tema de la mujer y su rol en el judaísmo, en el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ahorita que te escuchaba, me hacías pensar y digo, no hay mujer, yo creo, en toda la tierra que tenga el carácter y tenga como la visión de una mujer judía. Es increíble. Es porque me ponía a pensar de las películas de Disney, ¿no? Ayer miré Aladdin, que el otro día me quedé dormido, pero la miré, la de caricatura, y tú miras a este prototipo de mujeres que venían las películas y la cultura acerca de que la mujer necesitaba que el príncipe viniera a rescatarla. Y tenemos en Israel, por ejemplo, que hasta está en la Biblia, en el libro de jueces, que creo que fue, si no la primera, una de las primeras civilizaciones en la historia de la humanidad que tuvo una primer ministro mujer que se llamaba Débora. Correcto. Y vemos ahora, por ejemplo, diferentes acercamientos a la cultura judía. Pues tenemos una serie que a mí se me hizo muy lamentable, que se llama ay, es una de comedia que ni da risa en Amazon, que tiene, por ejemplo, la temática de una mujer joven judía americana que se vuelve comediante, pero resulta que ninguno de los actores es judío, para empezar, y ponen estereotipos muy ofensivos. Tenemos otra, eh,
serie que fue muy famosa, Unorthodox o poco ortodoxa, que hizo mucho debate, pero que gracias al cielo que se está poniendo una mesa para que pues el, los judíos puedan dar sus perspectivas diferentes acerca de precisamente esto del rol de la mujer como una especie de secta. eh, la toman esa experiencia de una mujer que fue parte de ella y tratan de estigmatizar a todo un pueblo, a toda una cultura. ¿Qué nos puedes compartir acerca del rol de la mujer en el judaísmo en el pueblo de Israel? Tu pregunta es excelente. Yo personalmente soy ortodoxo. El hecho de que yo no tenga una barba larga y no tenga esto no significa nada. Em, Simplemente es porque eso es, más que todo se desarrolló en ciertas zonas de Europa. Pero soy ortodoxo, ¿ok? Mi esposa está en la academia, es una mujer que enseña en universidades, fue comandante en el ejército, etcétera, y ella también es ortodoxa, ¿ok? ¿Qué pasa? Que Netflix y estas series obviamente van a ser una serie que llame la atención. ¿Cómo van a llamar la atención? Haciendo cierta, digamos, caracterización. Es que por eso es una serie de Netflix. Si fuera algo más real, no sería una serie de Netflix, ¿ok? Y lo que tú dices es verdad, que las personas se vieron una serie de Netflix y creen que así son los judíos. La ingenuidad es como si yo me veo Narcos, y yo creo que así son todos los mexicanos. ¿Sí me entiendes? Obviamente hay que ser muy ingenuo para creer que por verse una serie, entonces todos son narcotraficantes. Obviamente no es así, igual en el judaísmo. La mujer en el judaísmo tiene un papel. De hecho, en el judaísmo nosotros decimos que la mujer tiene un nivel espiritual más alto que el del hombre. Así es. Puede sonar feminista, de hecho el judaísmo no es profeminista, tampoco es pro-machista. Nosotros creemos que a nivel humano somos iguales, a nivel espiritual la mujer está más elevada. Pero nosotros en el judaísmo, y esto yo creo que sobresale a diferencia de muchas otras culturas, nosotros tenemos patriarcas, pero nosotros tenemos matriarcas. No hay que olvidar que tenemos a Abraham, Isaac y Jacob, pero nosotros tenemos a Sara, Rivka, Rachel y Lea. Sara, Rebeca, Raquel y Lea en español. Entonces, nos juegan un componente principal. Y como tú dices, Deborah, que luchó en la guerra, ella misma comandó una guerra. Ella es solo un ejemplo de toda la Torá, de todo el Antiguo Testamento, que son los textos hebreos. Si uno se fija, todos, absolutamente todos los personajes de la Torá, ¿por qué tuvieron éxito? Porque tenían a una mujer que realmente era quien movía la historia. Nosotros, como leemos de forma superficial, creemos que el hombre es el personaje principal en todas las historias y es al revés. Si uno lo lee detalladamente, como nos enseñan en el judaísmo, uno ve que la mujer es aquella que está transformando la historia en todos los ejemplos. Puedes decirme cualquier personaje y analizamos, no sé cuál, de Abraham, porque Abraham casi escoge a Ismael como su descendencia, casi hace ese error. ¿Quién fue la que le dijo que no, que Isaac era la descendencia? Sara. Sara fue la que le puso a Abraham en su lugar. Y así, cualquier ejemplo, el rey David coronó al rey Salomón, gracias por Bathsheba, la rebelión de los macabeos empezó por las mujeres. Ahora, la fiesta que sigue en el judaísmo en este mes, como en 2 semanas, Purim. ¿Quién es el personaje, el héroe de la historia de Purim? La reina Esther, una mujer. Y así sucesivamente, en todos los casos, la mujer es el personaje principal. A propósito, en Occidente lastimosamente creen que el pecado original, que eso no, es un término que no existe en el judaísmo, el pecado original, eso lo inventaron en el siglo I, creen que lo hizo la mujer, que fue culpa de la mujer. ¿Por qué? Porque supuestamente Eva le dio una fruta a Adán y por eso entonces todos pecamos. Entonces hay que echarle la culpa a la mujer. No. Dice la Torá que Dios le preguntó a Adán, ¿por qué comiste? ¿Y qué dice Adán? No, yo no fui, la mujer me dio, la mujer fue la que me dio. Ese fue ese fue el error de Adán. El error de Adán no fue haber comido la fruta, el error de Adán fue haberse liberado de la responsabilidad y haber culpado a la mujer. Ese es el error. Porque realmente uno se pone a echar la culpa a todo. Por ejemplo, que estamos hablando de emprendimiento, de cómo ser rico, de feliz. Uno puede decir, no, yo fracaso en los negocios porque la economía está muy mala.
porque los políticos son corruptos, porque mi profesor me puso malas notas, porque uno empieza a culpar a todos menos a uno. Así no funciona. El judaísmo nos dice que para qué te vas a poner a culpar al gobierno, qué tiene que ver. O sea, vete a otro país. ¿Para qué te vas a poner a culpar a la economía? Tienes un teléfono móvil, ¿no? Nunca en la historia de la humanidad habíamos tenido tanta oportunidad como el de hoy. Entonces, ¿qué tanto culpas a los demás? Es lo que dice la Torah, que la mujer realmente no está ahí para culparle y para denigrar, al revés, totalmente al revés. Una figura, saludos Anthony Guzmán hasta Uruguay, una figura también moderna que a mí me impactó totalmente, que voy a buscar cómo conseguirme la biografía, porque sé que sí hay una oficial, fue la ex primer ministro de Israel, Golda Meir, que a mí me impactó siendo una mujer tan influyente, una gran líder. Ella, en una declaración decía que, que lo hacía por servicio a su pueblo, pero que para ella lo que más amaba era ser ama de casa. Y ese es otro romper paradigmas de esta nueva definición de qué es ser mujer en el siglo XXI, cómo es volver a este tema de rompamos paradigmas, dejemos de estigmatizar a la gente por su sexo, por su religión. Y algo que quiero rescatar para esta última parte, que yo creo que te vamos a tener que volver a invitar, Jacob, estamos emocionadísimos aquí. Este, Creo que es muy importante plantear en este último bloque dos cuestiones, que si estás de acuerdo las abordaremos, te escucharemos. La primera es la importancia de la relevancia del judaísmo y de su legado a la humanidad. Una de las cuestiones yo creo que es muy curiosas, que es quizás la única religión en todo el mundo que no le interesa convertir gente. Me gustaría que Correcto. abordáramos ese tema de, de que es de que es una religión no proselitista. Al mismo tiempo, en esta primera planteamiento que te hago es, además de eso de que no es proselitista, es el tema de cómo, a pesar de que hay judíos religiosos, no religiosos, ultra religiosos, cómo han logrado coexistir y ser un pueblo a pesar de todos estos diferentes planteamientos de vida, etcétera. Y el otro que te quiero proponer es el tema del antisemitismo. Creo que podemos y debemos cerrar aprovechando este espacio para escuchar un mensaje acerca de cómo eh, tomar más conciencia de este mal, de este virus que desgraciadamente no ha dejado de mutar en la historia de la humanidad y que atenta contra lo más sagrado, que es el derecho a existir, y desgraciadamente eh, se ha vuelto tan popular y tan eh, indolente este tema para muchísima gente. Entonces, primer planteamiento es, si nos puedes compartir un panorama general acerca tanto de esta religión no proselitista y su legado a la humanidad, y el segundo es cómo combatimos el antisemitismo. ¿Te parece? Ok. Excelentes preguntas. La primera, y yo quisiera hacer una corrección extremadamente importante, es que el judaísmo no es una religión. Por eso mismo, los judíos somos un pueblo. Porque hay judíos, como tú dices, hay judíos ateos. ¿Y acaso por eso dejan de ser judíos? No, siguen siendo judíos porque somos un pueblo. Esto no ocurre en las religiones. Si una persona en una religión, por ejemplo en el cristianismo, deja de creer en los valores del cristianismo, él ya no es judío, él ya no es cristiano, perdón, obviamente no es judío, él ya no es cristiano, porque no creen eso. Igual ocurre en todas las religiones. En el judaísmo no. ¿Por qué? Porque el judaísmo no es una religión como tal. Te explico el racional. El judaísmo es simplemente el producto de la experiencia histórica del pueblo de Israel. Por ejemplo, salimos de Egipto. Ese fue un evento histórico. En base a eso, tenemos Pesaj, una fiesta, etcétera, etcétera. Todos los rituales que hacemos en el judaísmo son producto de la experiencia histórica del pueblo judío. El pueblo judío es un pueblo. Hay otros pueblos. Nosotros los judíos no consideramos que todos deberían ser el mismo pueblo. Nosotros en el judaísmo no consideramos que debería haber algo homogéneo.
Esto hay una analogía que escribe el Rabbi Yehuda Levi, un gran sabio del siglo X, siglo XI, que la humanidad son como un cuerpo humano y cada nación es como un órgano. Hay uno que es el cerebro, hay otro, Israel, digamos, el corazón que bombea sangre a todo lado, pero hay otros órganos y tú no puedes vivir sin un cerebro y tú no puedes vivir sin un riñón. Pero el cerebro no puede pretender ser el riñón y el riñón no puede pretender ser el corazón, porque tienen papeles, tienen roles distintos en el cuerpo. Y un cuerpo no puede funcionar con dos corazones, uno acá y otro acá, así no funciona. Igual la humanidad. Nosotros consideramos que hay un pueblo, que es el pueblo judío, pero hay otros pueblos que son totalmente o igualmente o más importantes. Hay, yo no sé, japoneses, hay cubanos, hay otros pueblos que tienen igual de importancia. Por eso es que no somos proselitistas. A nosotros no nos interesa que las personas sean judías, al revés, nosotros queremos que cada pueblo sea orgulloso de lo que es. Por ejemplo, si hay alguien en México, acá vi que nos saludaron desde Uruguay, desde España, nos están viendo. Si usted es de Uruguay, si usted es de España, si usted es de Venezuela, lo que sea, usted debería estar orgulloso de lo que es. Usted debería amar a sus raíces, a su familia, porque lastimosamente hay personas que creen que hay una salvación. En el judaísmo no existe la salvación, ni existe el infierno, ni eso. Hay personas que dicen, no, solo los judíos tienen la salvación, entonces yo quiero ser judío. Primero, no creemos en la salvación los judíos. Y segundo, no, usted también puede transformar al mundo sin la necesidad de ser judío. Usted, Dios no lo creó a usted uruguayo por error. Todo es un plan de Dios. Dios no despreció a las naciones. Dios creó, de hecho, está escrito que Israel es luz de las naciones. ¿Qué significa? Que Israel solo somos una herramienta, como una linterna. ¿Para quién? Para las naciones, porque los que en verdad importan aquí son las naciones, son los no judíos. Esos son los que realmente importan. Por eso es que no somos proselitistas, que nosotros no queremos algo homogéneo. Es lo primero. Y a propósito, y por eso es tan importante entender que el judaísmo no es una religión. El judaísmo es la experiencia histórica de los judíos. Igual que debería haber un japonismo para los japoneses, un cubanismo para los cubanos y así. Cada pueblo debe tener su experiencia histórica y su tradición y su amor por sus raíces. Y así, en verdad, la visión de los profetas de que va a haber un mundo de paz es por eso. No es porque todos van a creer en la misma religión, un sistema artificial humano para imponer dogma. No, simplemente cada pueblo va a estar satisfecho con lo que tiene. Como está escrito en la Mishnah, Mi Ashir Asameach Bejelko. ¿Quién es el rico? El millonario, el que es contento con lo que tiene. Todo tiene que ver, ¿ves? Ahora, antisemitismo. Hoy en día, no sé si tú sabes, pero en la primera mitad del siglo XX era muy normal decir yo soy antisemita. Eso era algo normal. Las personas decían, eso era como decir yo soy vegetariano. Era algo normal. ¿Qué pasó? Después del Holocausto, ya no es normal. Después de que mataron a 6 millones de judíos en Europa, ya eso no es normal, ¿ok? ¿Qué pasa? Que hoy en día el antisemitismo todavía existe, pero cambió de forma. ¿Cómo se llama el antisemitismo hoy en día? Antisionismo. ¿Qué es antisionismo? Decir que todos los países tienen derecho a existir, ¿no? Siria, aunque masacraron a 500.000 de personas, tienen derecho a existir, todos tienen derecho a existir, menos quién? Israel, el país de los judíos, ellos no. Entonces, lo que debemos hacer es defender a Israel porque hay que odiar a un país por existir. Y justo, casualmente, ese es el país judío. Entonces, es básicamente eso. La forma de combatir el antisemitismo hoy en día es siendo pro-Israel. Y también muy importante es el tema de fomentar algo valiosísimo que es el pensamiento crítico, que es todos los que estamos aquí conectados escuchándote, podemos conectarnos a filosofía judía, sea en Facebook, Instagram, YouTube, y aprender, escuchar otra perspectiva y enriquecernos, no cerrarnos y sobre todo por cerrarnos no atacar algo que no conocemos, darnos esa oportunidad de conectar, no me acuerdo dónde lo leí, pero decía algo muy bonito, no puedo odiar a, a alguien que conozco, o sea, no puedo, porque no tengo excusas, tengo muchísimas virtudes que he encontrado en esta persona que me impiden odiarlo, estoy agradecido de que exista, de que esté, y una cuestión también por ahí
parece muy relevante que la puntualicemos también, Jacob, es el tema del conflicto israelí-palestino. De entrada, no sé si estás de acuerdo con lo que voy a decir, pero lo voy a decir desde mi persona y desde mi opinión. No podemos opinar en algo que no tenemos la más remota idea, ni de cómo se originó, ni de su actualidad, ni de cuáles son las posturas de ambas partes, número uno. Número dos, es terrible ver todos los días ataques terroristas de gente que no, o sea, no hay forma de describir su creencia, su postura ante la vida, masacrando gente inocente desde niños, eh, estudiantes, ancianos, mujeres embarazadas, y que la prensa nunca lo dice. Y que, por ejemplo, la semana antepasada Israel donó muchísimas vacunas contra el COVID a la autoridad palestina. O sea, hay una cuestión que sí es importante poner esto sobre la mesa y que ustedes, amigos, lo tengan claro, es eh, siempre buscar escuchar ambas partes y cada uno ir formando un criterio desde la responsabilidad del respeto. En México tenemos ya como una frase de un expresidente, Benito Juárez, que dice: el respeto al derecho ajeno es la paz. Y creo que más que nunca Israel necesita que los mexicanos, representados en mi caso por tu servidor, y todas estas naciones preciosas que nos han acompañado en los comentarios y aquí en casita, es eso. Israel necesita amigos, necesita que nos demos la oportunidad de recibir su cultura, que creo yo que entonces el judaísmo de ahora en adelante hay que tomarlo como un código cultural del pueblo de Israel, de los judíos, no una religión como tú lo puntualizaste, me parece excelente, muy atinado. Y pues por mi parte te estoy sumamente agradecido que tuvieras toda la disposición, creo que son casi 10 horas de distancia, así que se está desvelando por nosotros, Jacob, por lo menos acá en México y en Tijuana ni se diga. Pero te estoy muy agradecido, de verdad eres una gran bendición, una persona muy valiosa para muchos de nosotros, y quisiera preguntarte o pedirte si tienes algún comentario que quieras hacer, invitarnos a algún diálogo, algo que venga para tus plataformas, cuéntanos. Sí, lo que quisiera decir es que la idea es que sean buenas personas. En verdad, crean lo que crean. Y miren, los judíos tenemos críticas muy fuertes contra otras ideologías, obviamente. Nosotros no aceptamos idolatrías, nosotros no aceptamos todo eso. Pero aún así, si una persona es idólatra, lo que decimos es que sea buena persona. Yo le quiero decir a los que están escuchando acá y nos escucharán porque esto queda grabado para la posteridad. Si usted está escuchando esto, sea buena persona, ayúdele al mundo. Dios nos puso acá para transformar el mundo, no para quedarnos de brazos cruzados. ¿Cómo transformamos el mundo? De eso ya hablamos acá casi una hora, utilizando las herramientas que Dios nos dio, bla, bla, bla. Pero busque solo siéntense y piensen, cómo yo, qué es lo que me gusta en la vida, qué es lo que quiero hacer, hacia dónde quiero ir. Y hágalo, no se quede teorizando. Es el mensaje que básicamente la filosofía judía converge en eso. Transforme el mundo, ayude al mundo y sean buenas personas. Es todo lo que enseñamos. Tremendo mensaje, Jacob. En verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado. Eres nuestro padrino de lujo en este nuevo programa que tendremos. Y nuevamente recordar tus redes sociales, Jacob. Filosofía Judía en Facebook, Instagram y YouTube, ¿cierto? Correcto. Pues, ¿en qué ciudad ahorita estás allá en Israel? En este momento estoy en Beersheba. Beersheba, ok. Pues entonces desde Tijuana te mandamos un abrazote con mucho cariño y admiración hasta Beersheba. Te tenemos entonces ahí con la invitación abierta cuando quieras regresar a platicarnos más temas desde la perspectiva judía. Gracias, Alfred, gracias por la invitación y que continúes los éxitos y todos los que nos están viendo también que continúen sus éxitos. Muchísimas gracias. Un abrazote a toda la audiencia. Bendiciones. Ya es miércoles, mitad de semana, decimos por acá. Así que coman frutas y verduras, no dejen su casa si no es necesario. Y estemos conviviendo y compartiendo a través de estos hermosos espacios que tenemos tecnológicamente disponibles. Un gusto estar con ustedes en esta primera emisión. Gracias. Hasta luego.